Entonces, lo primero que voy a hacer antes de nada es venir aquí a mi Composer JSON e indicarle que se va a ejecutar con la versión de PHP 8.1 superior para que aquí PHP voy a añadir el intérprete primero. O auth app, sí. Vale, esto es para tener Xdebug. Como acabo de eliminar la carpeta .idea del proyecto que tenía antes del mío, para volver a tener la configuración de PHP y Xdebug. Y aquí vamos a poner 8.1. Y en el Docker Compose me voy a copiar el server name para utilizar el debugger. Vale, esto ya lo vimos varias veces y lo tenemos en nuestro canal de YouTube, entonces lo estoy haciendo así un poco rápido. Vale, y ya lo tendría. Entonces, ahora dentro del contenedor voy a hacer un composer install. Y listo, ya tendré el proyecto listo. Vale, entonces esto es simplemente esa parte de hacer el fork de un proyecto y prepararlo para trabajar en él. Por aquí creo que ya estamos. Voy a borrar este gitignore que ya no hace falta. Vale, cada vez que Symfony os cree un gitignore dentro de una carpeta, en el momento en el que creéis un archivo ya podéis eliminarlo. Vale, esto simplemente lo hace para que cuando hagáis push al repositorio remoto, la estructura de carpetas se permanezca. Porque si tenéis una carpeta vacía, no la va a subir. Lo vamos a dejar así horrible y como vemos ahora tenemos first name, last name, email y password. Aquí si os fijáis, otra cosa que os quiero mostrar aquí es que por defecto, como Symfony ve los campos que son obligatorios en la entidad, le pone el campo required. Si yo hago aquí por ejemplo un inspect, vais a ver que aquí tiene el required a true. Entonces, ¿qué pasa? Que quien está haciendo la validación es el navegador. A mí me interesa que la validación la haga mi backend, porque es donde yo defino las reglas y demás. Entonces, para hacer eso, aquí en la documentación, ¿por qué no? Esto no me lleva al inicio, antes me llevaba, vamos a ver, Validating Forms, aquí está Client Side, creo que ya lo habíamos hecho en otro formulario. Lo del Client Para Side, quitar que las es... validation de HTML. Exacto, quitarlas de aquí, lo único Creo que que es tienes no que... validation. Lo Exacto. pones en and sí, Aquí en la no documentación os valida. trae que tenéis que añadir esto en el form start. Form es dentro, sí, ahí. Y esto lo que va a hacer es quitar las validaciones del navegador y le va a delegar las validaciones al backend. Entonces si yo ahora hago clic en save, veis, bueno, ya me está dando el error de que first name no puede ser null. Y lo que podemos hacer entonces El es... formulario creo que no tienes que not blank, la validación de not blank. Sí, efectivamente. Pero eso se hace a nivel de entidad. Vale. Y podrías tener ambas validaciones. ¿Te refieres a la de tener la del email? O sea, la del front y del back. A ver, es que si tienes la del navegador, la propia, simplemente te va a poner ese mensaje todo cutre, ¿sabes? De este campo, rellena este campo. Y nosotros lo que queremos más adelante es mostrar el típico mensajito debajo del campo del formulario que ponga este campo no puede estar en blanco. Y además, cuando añadamos el tema de traducciones, que en función del idioma de la aplicación, que se muestre el mensaje en el idioma correspondiente. Si no, si os fijáis, yo como tengo el navegador en inglés, bueno, ahora tengo el atributo este. Aquí. ¿Ves? Me aparece así en inglés, entonces queda bastante cutre, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que aparezca el mensajito aquí abajo y todo. Vale, entonces vamos a pasar con las validaciones ya directamente y vamos a ver si tenemos aquí el validator. Sí, vale, tenemos el componente de validación y ahora vais a ver lo fácil que es añadir validaciones aquí. Por ejemplo, el ID se lo estoy asignando yo automáticamente. Entonces, para el first name vamos a decir, tenemos que importar constraints. Vale, fijaos que tenéis constraint y constraints. Tenéis que el que está en plural. Y aquí lo que dice la documentación es ponerle un alias para tratarlo como assert, porque es un poco más semántico. Y entonces aquí lo que podéis hacer es assert
not blank. Y ahora simplemente con esto, si yo hago clic en Save, bueno, tengo que refrescar y ahora hago clic en Save. ¿Veis? Ya me aparece aquí, este valor no debería estar en blanco. No sé si tenemos instalado ya el paquete de traducciones, creo que sí. Sí, vale, ya viene instalado por defecto en el proyecto web, o sea, en el Symfony Web Project. Si yo aquí pongo y refresco, veis que pone este valor no debería estar vacío, ¿vale? Porque el Validator Component de Symfony ya tiene traducciones a prácticamente todos los idiomas, entonces podemos aprovecharnos de esto y no tener que hacer nosotros las traducciones para los mensajes de validación. Vale, ya lo haría automáticamente Symfony por nosotros. Si yo ahora, y como veis, bueno, no le he puesto ningún valor, pero lo mantendría. Vamos a ponerlo en inglés otra vez. Y bueno, otra cosa es que si yo ahora, por ejemplo, vamos a ponerle aquí a user, que no puede ser not blank, y podemos poner, por ejemplo, assert length, y ahora aquí recibe una serie de parámetros. Entonces en este length le voy a decir que la longitud mínima para el first name va a ser de 2 caracteres, la longitud máxima va a ser de 20. Y ahora podéis personalizar los mensajes. Entonces, yo aquí lo que puedo decir es min message y puedo decir vale, lo que va a hacer automáticamente Symfony es mostrar este mensaje y va a reemplazar este limit que tengo aquí con el valor que tengo en el valor mínimo. Y lo que voy a hacer es duplicar esto para el max value, o sea, max message. El momento que hacéis esto, tened en cuenta que ya no vais a tener traducción de estos mensajes, ya son mensajes personalizados. Exacto, lo que podéis, eso es lo que os quiero mostrar. Vale. Aquí lo que se suele hacer, no sé si habéis trabajado con traducciones con Symfony, y para los que hayáis comprado el curso que hicimos de la guía de Symfony, lo explico muy bien en la parte de traducciones, que es que vosotros aquí podéis utilizar los tags. Normalmente cuando utilicéis ficheros de traducciones, lo que se suele hacer es crear un ID y la traducción. Y el ID puede ser, por ejemplo, pues form, register, field, punto, first name, y entonces este string que tenéis vosotros en la traducción tendría este aspecto, ¿vale? En inglés sería así, en castellano sería en castellano y demás, pero tendría este límite aquí, y entonces si lo creáis de esta forma, estáis, fijaos, estáis como uniendo el validator component con el translation component. Entonces cuando vosotros ponéis ese tag que ya incluye este limit, lo que va a hacer es traducirlo y meterle el valor. Vale, por eso os digo que hay que aprender bien a saber cómo integrar los componentes de Symfony, porque uniéndolos todos hacéis aplicaciones realmente bestiales. Entonces, de momento lo voy a dejar así para mostraroslo. Y si yo Hay ahora una vengo pregunta, Juan, cuando acabes con esto voy a responder a una pregunta. Sí. A ver, depende mucho. Tú puedes ponerlas en el formulario, en el user type sin problema, si simplemente vas a manejar la entidad desde el formulario. Pero si tú en un momento determinado permites que desde otra parte de la aplicación se pueda modificar algún dato del usuario, por ejemplo, imagínate que dentro de la entidad usuario pues tienes un atributo que es pues como valoración, ¿no? O sea, los usuarios dentro de tu aplicación pueden recibir votaciones y tienen como un rango dentro de tu aplicación, ¿no? Pues principiante, intermedio, avanzado, y eso se cambia desde otra parte de la aplicación en función de los votos de otros usuarios. Ahí ya no estás utilizando un formulario, ¿vale? Entonces, si necesitas una validación para los estados de un usuario, para esa valoración, no, vas a tener que hacerla también en la entidad. Entonces depende mucho. Si solo vas a modificar una entidad desde un formulario, puedes utilizarlo en el type, en el user type. Y si vas a modificar los valores, pues hacerlos en la entidad, porque en la entidad es como el punto único de entrada, y entonces venga de donde venga la información, se va a validar en la entidad. Vale, y ahora por ejemplo, si os fijáis, la validación, pues pone que este campo no puede estar en blanco, y si pongo simplemente una A, os pone que name has to be at least 2 characters.
Voy a probar a quitar los mensajes. Así. Y a enviarlo. Vale, ¿veis? Y aquí ya tiene una traducción automáticamente Symfony. Este valor es demasiado corto, debería tener 2 caracteres. Y si lo ponemos en español... Veis que ya lo traduce, ¿vale? Entonces, eso, podéis poner el mínimo y el máximo. Yo creo que los valores están muy bien traducidos, ¿eh? De hecho, yo estuve haciendo una tarea para el repositorio de Symfony para añadir unas traducciones al gallego, creo que ya os lo había comentado, y están muy bien hechas, ¿eh? Además, para como 50 o 60 idiomas, es una locura. Entonces, simplemente podéis tirar de ellas, ponéis el valor mínimo y el máximo. Claro, al ser open source, la gente es que hay de todo, hay chino, árabe, o sea, cualquier idioma que os imaginéis, hay Symfony en ese idioma. Yo quería poner persa, pero ya estaba. Ya estaba, pero bueno, siempre puedes añadir tú algo más. Y nada, entonces simplemente eso, ya veis cómo funcionan las validaciones y lo que comentaba antes, que si en euskera, sí que lo hay, ¿eh? Sí que lo hay. De hecho, a ver, Git no. Aquí GitHub. Creo que aquí en el repositorio del curso de Symfony, si venimos a la última rama, no, más abajo. En la sección 20, que ya están las traducciones. Ah, bueno, no, es en el demo, es en el proyecto demo. Vale, si venís aquí al proyecto demo, en Translations, aquí tenéis. Y fijaos, tiene para las validaciones y para los mensajes. Y sí, está en euskera, en catalán, en gallego, en portugués, o sea, está traducido prácticamente a todos los idiomas en los que se utilizan aplicaciones web. Si yo ahora vengo a User, veis que tengo el usuario creado, pero la contraseña está en texto plano. Entonces, como tenemos instalado el Security Bundle de Symfony, que eso ya viene por defecto en las aplicaciones web, como podéis ver aquí tenemos un Security YAML, aquí veis que tiene el Registering the User Hashing Password. Vamos a ir a la documentación. Y como veis, bueno, nuestra clase tiene que implementar estas dos interfaces, que no sé si lo está haciendo ya. No, o sea, tendré que implementar estas interfaces y una vez implementadas lo que puedo hacer es inyectar el User Password Hasher Interface en mi controlador para encriptar la contraseña. Entonces lo que voy a hacer aquí es User Implements User Interface y como era la otra, User Password Authenticated User Interface. Vamos a implementar los métodos de estas interfaces. Y vale, vais a ver que he añadido un montón de cosas aquí. Esto no os preocupéis, simplemente lo que voy a hacer aquí de momento es que esto devuelve un array. Y esto va a ser return. Vale, de momento lo vamos a poner así. Si lo hacéis con el Maker Bundle, aquí lo que va a hacer es generar en el set roles, os va a generar una lógica para hacer un merge de los roles que tiene el usuario y que al menos tenga uno, que sea un role user, porque en teoría no debería haber usuarios sin ningún rol, ¿vale? Siempre tienen que tener un tipo de rol. El getSalt no me hace falta de momento, entonces lo vamos a poner así. Vale, el salt se suele utilizar cuando se utiliza un algoritmo débil de contraseña como MD5, pero ya está en desuso. Entonces ahora Symfony creo que utiliza bcrypt pero da igual el salt, Juan. El salt, el tema viene, si queréis saberlo bien, lo que has explicado el de Rainbow Table, que tienen una tabla de todas las, da igual que sea fuerte o débil, si simplemente haces un hash, aunque sea 10 veces o 20 veces la misma cosa, entonces yo genero esta tabla y lo comparo con las contraseñas que he sacado de una base de datos. Pero en cambio, si hay un salt, que es una cosa muy variable y es diferente por cada usuario, mi tabla ya no me va a servir mucho. Entonces, por cada usuario tengo que intentar generar una tabla completamente nueva con ese salt. Entonces, simplemente complica muchísimo la idea de que un ciberdelincuente, como le llamaba Juan, sí, que pueda sacar esas contraseñas cuando saca las contraseñas de la base de datos, que pueda deducir cuál es la contraseña actual.
Claro, porque se encripta el hash con ese salt y sin ese salt no puedes obtener el hash. Entonces, claro, tendrían que hackearte la base de datos y obtener el salt y al final es muy complicado automatizar todo esto. No merece la pena. Lo que estoy viendo es que aquí, this password, me ha añadido un método call que creo que es nuevo en Symfony 5.4. Igual porque quiere para que no le metas tú la llamada directa. Sí, pero no... Esto no lo... Voy a dejarlo así de momento y lo investigamos un poco más adelante. Entonces lo que me interesa es tener estas interfaces en mi clase user para indicarle a Symfony, oye, esta entidad es la que va a gestionar a los usuarios de mi aplicación. Y con esta interfaz lo que nos va a permitir aquí en el register controller, ¿se puede usar? Sí, se puede utilizar perfectamente, pero bueno, de momento vamos a dejarlo así porque queremos terminar en este streaming todo lo que es el registro con el hashing de contraseña y siempre se puede crear una tarea más adelante para mejorar la seguridad, ¿vale? Entonces aquí lo que nos indica es que podemos inyectar aquí el password hasher y eso se puede hacer aquí, no sé si os lo comenté, también está en la guía de Symfony que subimos esta semana, es porque tenemos instalado Sensio Framework Extra, que es un bundle de Symfony que nos permite, en vez de tener que crear un constructor e inyectar ahí nuestras dependencias, nos permite inyectar la dependencia directamente en el método del controlador. Es decir, que si no estuviéramos utilizando este extra bundle, lo que tendríamos que hacer aquí es crear un constructor y aquí inyectar pues este Entity Manager Interface, por ejemplo, y luego aquí en vez de hacer Entity Manager Persist, pues habría que hacer this Entity Manager Persist, ¿vale? Porque es la forma correcta de utilizar la inyección de dependencias, pero bueno, es lo que os digo, la filosofía de Symfony es como la idea es hacer aplicaciones rápido y que sean fáciles de mantener, pues os permite hacer esto, que a mí no me gusta mucho, que es inyectar las dependencias directamente en el método y no en el constructor. Pero bueno, como yo os dije, vamos a tener opciones de refactoring y aparte queremos que vosotros nos ayudéis, así que lo voy a dejar así. Vale, ¿qué más nos dice? Aquí dice que tenemos que inyectar este User Password Hasher Interface. Respondiendo a Joseba. Joseba, sí, está deprecado en PHP el tema de pasar un salt generado por un salt manual. En realidad, cuando tú pasas una contraseña, pues lo que es el hash ya viene directamente con el salt dentro de lo que es el hash. Eso creo que está explicado en la serie que subimos a YouTube de Nest.js, del sistema de autenticación con Nest. No es PHP, pero os puede servir. Y ahí utilizo una librería en la que automáticamente genera el hash en función de la contraseña, ¿vale? O sea que eso debería ser hecho por la librería que estáis utilizando para que lo haga más seguro. Creo que PHP es que ya estoy mirando la documentación, bueno, no sabía, es que pero utiliza Argon, creo, ¿no? El bcrypt, el password hash, la función password hash ya genera con bcrypt, genera el salt también. Claro, de hecho, Claro, o sea, Symfony utiliza algoritmos que ya son de los más recientes, que son bcrypt y Argon. Estos lo que hacen es automáticamente generar ese salt y ahora cuando cree usuarios vais a ver que casi todas las contraseñas empiezan igual y es porque tienen ese hash para ese algoritmo y luego la contraseña encriptada. Entonces, vale, aquí lo que tengo que hacer es, antes de persistir al usuario, encriptar la contraseña. Entonces tengo que hacer un user set password. Y aquí lo que tengo que hacer es el hasher, hash password, y esto recibe como primer atributo una instancia de password authenticated user interface, que es el user, que si os fijáis es justo lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Para poder utilizar esta lógica, nuestra clase user tiene que implementar esta interfaz. Si no, Symfony no es capaz de reconocer que es esta clase la que queremos tratar como usuario. Entonces le pasamos un user como primer parámetro y como segundo parámetro la contraseña en texto plano del usuario. Y para obtenerla se obtiene desde el formulario. Podemos hacer form get data. Bueno, vamos a utilizar el debugger porque ahora mismo no estoy muy seguro. Voy a poner aquí de momento esto. Y voy a poner aquí un breakpoint y a utilizar el debugger.
Vale, entonces aquí dentro de form podemos hacer get data. Vale. Ah, y esto es un usuario. Anda. Vale, vamos a hacer el handle. Y el data devuelve el usuario rellenado, si no me equivoco, ¿no? Sí, creo que devuelve una instancia de user, que esto lo modificaron, porque antes te devolvió un array. Vale, perfecto. Entonces puedo hacer get password, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues sería esto. De hecho, si tú estás creando el... No sé, a ver. ¿Estás No lo hace creando la entidad de automáticamente. usuario tú? Ah, vale, entonces sí. Vale. De hecho, en la documentación ya ves que aquí te dice que tienes que inyectar el password hasher y hacerlo tu manual. ¿Ves? Plain text password. Entonces, vale, aquí lo que estoy haciendo es hacer el set password, creo que incluso puedo ponerlo en una línea, utilizando ese hasher, hash password, y recibo como primer parámetro esa misma entidad y como segundo parámetro la contraseña en texto plano. Entonces me voy a cargar este Juan que tengo aquí porque creo que, no sé si el email lo pusimos como único. Creo que sí. Sí, vale, el email es único, entonces al probarlo otra vez me iba a fallar. Y vamos a volver al registro. No quiero el debugger ahora, gracias. Y vamos a probar Juan González. El email es este. Y la contraseña. Vale, ahora le doy a guardar. Se ha guardado, vuelve a esta vista de aquí, pero si ahora vamos a la base de datos, ves que la contraseña ya está encriptada. Dios. Y como podéis comprobar, está utilizando bcrypt y esto de aquí es el salt. ¿Vale? Entonces, eso es password 123 encriptado, pero está encriptado con este hash, con este salt. Entonces, claro, esos diccionarios que hay online lo tendrían muy difícil porque esto se genera independientemente, o sea, por cada aplicación es distinto. Esto lo hace porque está configurado aquí de forma automática, pero vosotros aquí en Loading the User Provider creo que tenéis los tipos de encriptación que hay. O no, igual no. ¿Qué No sé estás buscando? a ver si puedo poner aquí los tipos. No, no tiene autocompletado. Aquí podéis poner el algoritmo que queráis, ¿vale? Podéis poner SHA1 y lo va a utilizar. Podéis poner Creo que por defecto, si no me equivoco, Symfony ya usa el hash password. Es decir, todos los algoritmos que puedes pasar a PHP hash password, podéis utilizarlo dentro de lo que es el Symfony. Exacto, vosotros Entonces, aquí podéis poner, por ejemplo, Argon. Es que quería enseñaroslo porque es importante, porque hay en determinados momentos en los que a mí me pasó una vez que estaba trabajando en una aplicación Symfony que queríamos actualizar de la versión 3 a la 4 y claro, estaban encriptados con un algoritmo y lo que tuvimos que hacer como primer paso es utilizar el mismo algoritmo con el mismo número de iteraciones y demás. No sé si quieres enseñar tú eso ahora, Moin, lo de la encriptación. Sí, bueno, la encriptación es un tema que también os voy a hablar un poco cuando llegamos al tema del login. De hecho, cómo ya podemos hacer login con cómo funciona el bcrypt al menos. Claro. Y ahí podemos también aprender un poco qué es esta cosa que se ve tan raro. Pues de hecho estaba mirando un poco para confirmar porque no estaba seguro. Si miráis el password hasher de Symfony, pues de hecho ellos tienen lo que es el native password hasher, que lo que hace por detrás, pues mira las configuraciones y algunas cosas y al final lo que hacen ellos es llamar al método password hash de Symfony, pasando pues el plain password que estáis dando vosotros y el algoritmo. Si entráis en la página de documentación de Symfony, pues ahí os explican diferentes algoritmos que hay. Por lo que hay, pues está el bcrypt, está el Argon 2i y Argon 2id y un poco de diferencia esos algoritmos. El bcrypt fue de los, creo que hace tiempo que se ha creado y es que no sé por dónde ir porque hay tantos temas en tema de encriptación, pero en un principio cuando incluso se metieron los SALT, veían que los ciberdelincuentes pues ellos iban haciendo con un montón de SALT, un montón de tablas, es una locura lo que hacían para sacar las contraseñas. Entonces se inventaron lo que es las iteraciones. ¿Qué significaba esto? Pues en lugar de hacer hashing una vez con el salt y la contraseña,
pues ahora creo que todavía es una configuración que podéis poner, luego lo veremos, que podéis decir, oye, pues yo en mi aplicación quiero hacer 20 iteraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenéis la contraseña, genera el SAL, hace 20 veces el hashing, y eso lo que quiere decir que este hash es muy diferente de un hash de una iteración, dos iteraciones, tres iteraciones. Entonces, eso aún lo hace más difícil, no quiere decir que lo hace imposible, pero lo hace mucho más difícil para un delincuente de que puedas conseguir que la contraseña en pleno texto. Pero también ahí cuando se metieron las iteraciones, lo importante era de que los hackers no sepan cuántas iteraciones hay. Pero ¿qué pasa? Si el bcrypt es muy fijo, el tiempo de cálculo de bcrypt es cuando tú haces un hashing, siempre tarda exactamente lo mismo. Y claro, los hackers, pues ahí atacando, haciendo registro, haciendo login, no sé qué, podían deducir, pasado en tiempo que tardaba el login y el register, podían deducir es una locura, podían deducir las iteraciones. Y también otro problema que había, el consumo y ahora que subes las iteraciones estás consumiendo recursos. Y es lo que he estado mirando, corrígeme Juan, pero el Argon te deja, de hecho tiene diferentes modelos, tiene memoria, tiene CPU y tiene el otro que no me acuerdo, y que puedes elegir qué puede consumir para generar el hash. Sí, de hecho en la documentación de Symfony, antes quería buscarlo, pero bueno, vamos un poco justos de tiempo, pero lo pondré en Twitter seguramente, que por ejemplo, puedes seleccionar en vez de auto, poner Argon 2i y después le dices el número de iteraciones que quieres, la memoria y demás, otros parámetros. Y después también tienes la opción de, para testing, utilizar el más sencillo. Vale, para encriptar las contraseñas para el entorno de testing, que sea una iteración y lo más básico, para que no te consuma recursos en el pipeline, por ejemplo. Pero sí, lo pondré en Twitter. De hecho, lo voy a buscar ahora y cuando lo encuentre lo pongo un tweet. Mira, aquí están las opciones de Argon. Para las dos opciones tenéis el memory cost, el time cost y threads. Entonces incluso podéis ir jugando con número de threads, el tiempo que va a tardar, el coste de memoria y así. Pero estos son ya cosas bastante avanzados. En un principio, simplemente teniendo el salt y la contraseña, tened en cuenta que para los hackers tenéis que ser muy grande para que merezca la pena. Porque yo he visto a mi colega sacar esta base de datos, son teras y teras de datos, no son fáciles de gestionar. Entonces, es para algún proyecto que, yo qué sé, por ejemplo, Airbnb o Google o algunos así, ahí merece la pena. Sí, mira, he pegado el enlace en el chat porque para la versión 5 creo que ya lo quitaron, porque se gestiona automáticamente en función de los recursos de la máquina, creo. Pero para la versión 4 ya os explica, ¿veis? Tenéis el algoritmo que es Argon 2i, el memory cost y el time cost.